Vamos a dar comienzo a esta charla en esta tarde de viernes 19 de junio, previo al solsticio de verano aquí en el hemisferio norte. Bienvenidos los que se conectan desde diferentes lugares, desde México, desde San Luis Potosí, desde Querétaro, desde los diferentes lugares, quienes se conectan desde aquí, desde Colombia, desde diferentes partes. Bienvenidos a este espacio, esta charla que hemos titulado Peregrinajes Sagrados en América y el Solsticio de Verano. Quien va a hacer la exposición de este tema es el señor José Ernesto Ramírez Rodríguez. Él es originario y residente de la ciudad de San Luis Potosí, México. Estudió Derecho en la USLAP. Dentro de su vida espiritual, de ese gran recorrido que hoy lo tiene aquí compartiendo este tema con nosotros, él es GACPA de la Augusta Gran Fraternidad Universal, también es maestro masón y es anciano de la tradición tolteca chichimeca. Es instructor de Cábala y Tarot. Don Ernesto es una persona con un amplio recorrido en ese mundo esotérico y de conocimiento profundo de la tradición. Y sobre todo un aspecto importante es que además de la teoría es un hombre que la vivencia en su práctica y que luego de vivenciarlo lo puede compartir así como lo hace hoy con nosotros. Así que bienvenidos todos a este espacio. La dinámica va a consistir en hacer la exposición inicialmente. Cada uno va escribiendo sus preguntas, las va anotando, las puede ir poniendo por el chat o va tomando nota. Y al final, después de la exposición, vamos a dar un tiempo para preguntas. Les pido por favor que mantengamos silenciados los micrófonos para que el sonido que esté en el espacio donde estamos no interfiera con la práctica. Así que bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Gina Marcela Jurado. Yo en este momento estoy en Colombia, en Bogotá. Nos conocimos con don Ernesto a través de la fundación de la Gran Fraternidad Universal y hoy estamos uniéndonos para compartir este conocimiento con todos ustedes. Bienvenido, don Ernesto, y gracias por haber aceptado esta invitación y compartirnos todo este conocimiento que usted tiene para nuestro aprendizaje y sobre todo para que podamos llevarlo a la práctica. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es José Ernesto Ramírez Rodríguez, soy de la ciudad de San Luis Potosí, México, y soy un humilde estudiante de la Sagrada Tradición Iniciática. Hoy vamos a ver varios aspectos de la misma, la Sagrada Tradición Iniciática. Lo que debemos de tener presente es que esta tradición es una y única en el mundo y puede tener o revestir diferentes manifestaciones, pero siempre es la esencia es la misma. O sea, esta misma Sagrada Tradición estuvo en la Atlántida, estuvo en la Lemuria, es la de Europa, es la de Asia y es la de América también. Entonces, para iniciar, vamos a hablar algo de lo sacro, quisiera yo iniciar con una breve oración que decían los mayas siempre que iba a iniciar un nuevo sol o iban a emprender un camino nuevo. Y dice así: oh tú, Sacol, Pitol, míranos, escúchanos, no nos dejes, no nos desampares, oh Dios, que estás en el cielo y en la tierra, corazón del cielo, corazón de la tierra, danos nuestra descendencia, nuestra sucesión, mientras camine el sol y haya claridad, que amanezca, que llegue la aurora. Danos muchos buenos caminos, caminos planos, que los pueblos tengan paz, mucha paz y sean felices. Y danos vida y útil existencia. Oh tú, Hunabku, Tepeu, Cucumats, Halom, Cajolom, Ixpillacoc, Ixmucane, abuela del sol, abuela de la luz, que amanezca y que llegue la aurora. Bueno, con esta sencilla
oración que pronunciaban nuestros ancianos, nuestros abuelos mayas, vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que el significado de la palabra peregrinaje es. Dentro de la religión es un viaje realizado a un lugar sagrado que se hace caminando. Entonces aquí vemos una imagen de un peregrinaje, una caminata sagrada que fue realizada aquí en la ciudad de Querétaro, en un lugar donde hay vestigios arquitectónicos prehispánicos. Entonces, como estamos hablando del camino, del peregrinar, del andar, vamos a decir que todo aquel que inicia una cosa, empieza una cosa, es un iniciado. O sea, iniciar viene del latín initiare y significa empezar o comenzar. Dentro de la sagrada tradición iniciática, tenemos esta palabra de que decimos es un iniciado, pero tanto hay iniciados profanos como iniciados dentro de lo sacro. Entonces, iniciar es empezar algo. Y significa ir hacia un lugar. Bueno, como es peregrinaje sagrado, quería hablar también un poquito sobre el vocablo latín sacratus, que llega a nuestra lengua como sagrado, y se trata de una palabra latina que deriva del verbo sacrare, que puede traducirse como consagrar y que a su vez procede del sustantivo sacrum, o sea, o sacer, que significa ir a lo sagrado. Y se trata de un adjetivo que se emplea para calificar aquello que, por tener vínculo con una divinidad o contar con características divinas, es objeto de veneración. Y tenemos tres palabras que están relacionadas con lo sagrado. La primera es consagratio. Y esta palabra es cuando las cosas se vuelven religiosas o fuera del comercio. La segunda es execración, que es cuando se pierde la cualidad de lo sagrado y que también puede significar una venganza del cielo. Y la otra es profanatio o profanación, que es retirar lo sagrado, volverse común al tráfico y al comercio. Aquí, para aquellos que han asistido alguna vez a las ceremonias de la augusta gran fraternidad universal, cuando el iniciado, el mago, está frente al altar, hay un momento en que dice consagración y consagra las cosas para él poder entrar al mundo de lo sagrado. Y al último, cuando se termina la ceremonia, él se despoja de ese momento de entrar a lo sagrado y dice execración, o quiere decir, yo salgo del plano de lo sagrado y vuelvo al mundo común. Bien, entonces como estamos hablando de la iniciación, es muy importante referirnos a los sagrados, a la sagrada tradición de Occidente, y esta está magnificada en los arcanos del tarot, los 22 arcanos del tarot. Entonces aquí tenemos el arcano 0, que es el iniciado, aquel que inicia, aquel que puede ir, que puede caer, que puede volar, que puede ir hacia adelante, hacia atrás. Es aquel que mira hacia el cielo, pero que no sabe hacia dónde va y que puede ir a cualquier lado. Este arcano del tonto está relacionado con un elemento que es el elemento aire. ¿Y qué es el aire? El aire va y viene, no sabemos de dónde viene ni de dónde va, ¿verdad? Entonces, por eso está relacionado con este arcano del tarot, el loco. Entonces, como ustedes pueden ver, este iniciado lleva en su brazo derecho, lleva un bastón al hombro. ¿Qué quiere decir? Que no tiene contacto con la realidad, que él vive dentro de
de otros planos, los planos sublimes, los planos sagrados, pero que no hay un contacto con la realidad. Entonces, como no tiene ese contacto, en cualquier momento puede caer y lleva en su mano izquierda una rosa. ¿Qué quiere decir? Que él está buscando dentro de lo interno el conocimiento de eso, ese significado de la rosa, que la rosa significa, es un conocimiento sagrado de Occidente que significa los rosacruces. Entonces, el iniciado tiene que ir por el mundo. Este es el arcano del mundo, ¿sí? El iniciado aquí está manifestado como una persona femenina, ¿sí? Que va aquí, me va caminando, pero a la vez va bailando. O sea, a nuestra madre tierra, todas las tradiciones sagradas del planeta saben la importancia que tiene la danza. Entonces, la danza es muy importante para agradecer los favores que nuestra madre tierra nos proporciona al darnos alimento, al darnos sombra con sus árboles, por todos los dones que nos manifiesta. Y ahí a sus lados están los 4 animales sagrados, ¿verdad? Más adelante vamos a ver si podemos hablar un poquito al respecto, porque esto es los peregrinajes que se tienen que realizar en América. Se tiene que ir de Acuario a Leo. Aquí arriba vemos al Acuario, si lo pueden ver en la pantalla, y aquí abajo vemos a Leo, que es dos lugares específicos en nuestro planeta Tierra que ahorita vamos a seguir viendo. Bien, el iniciado tiene, como todos aquellos que inician un trabajo, por ejemplo, los médicos tienen sus instrumentos para poder diagnosticar, su estetoscopio, por ejemplo, ¿verdad? El astrónomo tiene su telescopio, el químico su microscopio, o sea, hay ciertas herramientas que son útiles para aquellos que estudian eh, algo. Y dentro de lo sagrado, en Occidente, la sagrada tradición iniciática está representado precisamente por esta imagen que vemos en estos momentos y que se llama el árbol de la vida. Esta es la Kabbalah y el tarot, porque la Kabbalah no nada más es una sola cosa, sino en el árbol están inscritas las 10 esferas de la Kabbalah, que es propiamente eso, y los 22 senderos del tarot. Entonces están relacionados como senderos o caminos. Estas rayas que ustedes ven, que van de un lugar a otro, esos son los senderos por los que el iniciado tiene que ir o tiene que peregrinar. Ahora bien, por ejemplo, vamos a hablar de un iniciado. Un iniciado, el maestro Jesús o Jesús. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces él caminó y peregrinó también, tuvo este conocimiento, porque este es un conocimiento ancestral. Caminó por muchos de estos senderos. Entonces, ¿qué es la diferencia entre un profano y un iniciado? Que el profano no sabe a dónde va, como el loco, a lo mejor tiene muchos ideales, pero no tiene su próximo punto al cual va a llegar. Entonces el iniciado sabe hacia dónde se va a dirigir. Y la diferencia es de que, por ejemplo, en una sola vida, cada arcano del tarot es una experiencia de vida que el ser humano tiene que pasar. Por ejemplo, aquí son los arcanos, pero también representan los signos del zodiaco, los planetas y los elementos. Entonces, si uno nace en determinado arcano del tarot, significa que es esa la experiencia de vida que nos está marcando el cielo a través de esta carta del tarot. Entonces, esta diferencia hace que el iniciado pueda en una sola vida caminar o peregrinar todos los senderos o varios senderos en una vida, ¿verdad? Y esto también es un plano de todas las dimensiones del universo, porque esto que ustedes ven, el circulito de abajo que se llama el Kingdom o reino, que es Malkut o es nuestra tierra, y de ahí para abajo, de ahí para arriba son
los 9 planos dimensionales, o sea, es el mundo de los sueños. Entonces, cuando el iniciado sueña, tiene que referirse o ir precisamente a este símbolo que es el árbol de la vida para saber espiritualmente en qué plano o en qué parte del universo está trabajando. Ahora, vamos a introducirnos un poquito más, a analizar la palabra sagrada o sagrados. Y si la podemos, en los lenguajes antiguos, ¿verdad? Como por ejemplo el hebreo, las vocales podían ser transmutadas, las vocales pueden ser cambiadas, ¿sí? Y pueden intercambiar, porque no hay vocales en el idioma hebreo. Y el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, tanto podemos nosotros transmutar las consonantes como cambiar las vocales y nos va a dar diferentes significados de esa palabra que los cuales no habíamos nosotros percibido. Por ejemplo, la palabra sagrada significa, si cambiamos la sa, significa as. Entonces, si estamos hablando de las, estamos hablando de los ases. Los ases son de las cartas del tarot, hay arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores son las 22 cartas del tarot y los arcanos menores están del 1 de espadas, 1 de bastos, 1 de copas, 2, 3 de las mismas cartas hasta no llegar al 10. Entonces estos haces se refieren a la raíz del fuego, del agua, del aire, de la tierra. Entonces cuando nos referimos a lo sagrado también es las gradas. ¿Qué son las gradas? Son los grados por los cuales el iniciado tiene que subir, o también son las gradas por las cuales el común mortal o el ser humano tiene que subir. Y aquí tenemos un símbolo de una pirámide en la cual se tiene que subir. ¿Cuál es la diferencia entre una pirámide, entre una tradición egipcia y una tradición de Amerricúa? Por ejemplo, las pirámides de Egipto, ustedes saben que no tienen escalones, se puede penetrar al fondo, son internas. En cambio, las pirámides de Amerricúa se puede ascender hasta la cima. Quiere decir que hay una diferencia simbólica notable y muy importante. Bien, aquí tenemos a ese arcano que se llama el mago, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, el mago está enunciando la primera ley hermética, la segunda ley hermética, que dice, lo de abajo es igual que lo de arriba y lo de arriba es igual que lo de abajo. Entonces, pues ustedes pueden ver, tiene la dalmática del mago o también la dalmática que se usa dentro de la augusta gran fraternidad, dentro de la fraternidad universal para entrar a cámaras secretas. La dalmática es un instrumento ritual para poder penetrar a un lugar sagrado como puede ser una cámara. Entonces ustedes ven que ahí está diciendo, quiere decir que el cielo está en la tierra y la tierra está en el cielo. ¿Y cómo podemos decir que, por ejemplo, nosotros, que los planetas están en la tierra? Muy sencillo. Si nos vamos dentro de una caverna, dentro de una cueva, dentro de una mina, vamos a encontrar los diferentes minerales que están relacionados con los planetas. Por ejemplo, el oro está relacionado con el sol, la plata con la luna, y así sucesivamente. Entonces, y además de haber los metales, también están las constelaciones, y las constelaciones dentro de las minas están representadas por las piedras preciosas, los diamantes, los rubíes, los zafiros, la esmeralda, etcétera, etcétera. Entonces aquí el mago, como ustedes pueden ver, es muy importante porque él ya está viendo a la mesa. La mesa precisamente es el planeta Tierra. Él ya tiene la orientación. Él ya no se pierde, no es como el que inicia, el loco, que no sabe hacia dónde va, que está a punto de caerse, ¿no? Él sabe lo que hay en la tierra y lo que hay en el cielo, y él sabe hacia dónde está él, porque también cada uno de estos elementos tiene una relación con los rumbos cardinales. Bueno, antes de eso,
Recuerden que el Maestro Jesús fue un iniciado y fue un gran iniciado en la Kabbalah y en el Tarot. ¿Y cómo lo sabemos? Pues si nos vamos a San Juan Bautista, nos dice una frase muy importante y dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y precisamente Jesús o el Maestro Jesús se asimila al verbo sagrado, porque dicen las Sagradas Escrituras, dice él, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin de todas las cosas. O sea, él tenía conocimiento de las 22 letras sagradas o los 22 arcanos del tarot. Entonces, cada letra es un arcano. Por ejemplo, este arcano es la letra Bet o Beit, que significa casa. Ahora, aquí como les decía, el iniciado ya sabe dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el oeste. Entonces los iniciados, todos los iniciados de cualquier tradición no pueden estar sentados, no pueden estar inmóviles, tienen que moverse, tienen que trasladarse, ¿sí? Por eso los iniciados del norte tienen que ir al sur y los del sur al norte. Los del oriente tienen que ir al poniente y los del poniente tienen que ir al oriente. Esa es una parte. Pero si nos vamos al centro, hay otras situaciones que a lo mejor algún día vamos a platicar. Bien, aquí vemos un ceremonial que se hizo en la parte norte, en un lugar sagrado donde ustedes pueden ver la besa del mago. Ahí también se hizo un ceremonial conjunto con el muy honorable Satchela Pedro Enciso Rubalcaba, que recientemente ocupó su columna en el Sagrado Oriente, ¿sí? Que está afinado. Entonces, aquí vemos que ya nosotros estuvimos haciendo rituales en conjunción, rituales de la AGFU con la tradición de Amerricúa. Entonces, él era un hombre que tenía mucha apertura y que nos permitió realizar este tipo de ceremonial. Como ustedes pueden ver, la mesa es la mesa del mago y ahí está el símbolo de la orden del acuario arriba de la mesa y están los elementos presentes. Entonces también quiero para que ustedes vean cómo también en la práctica se puede llevar a efecto estas tradiciones. Bueno, y ya nos vamos ahorita aquí a ver los centros sagrados en Asia y en Europa. ¿Sí? ¿Y por qué es importante hablar de Europa? Porque aquí fue donde en Oriente se dio toda la sagrada tradición iniciática oriental para poder trasladarse a Occidente, o sea, para poder ser trasladada a América. Entonces, yo pienso que los templarios vinieron precisamente cumpliendo una misión sagrada a América mucho antes que Colón, pero bueno, eso también será ya motivo de otra plática. Entonces, como ustedes pueden ver, las 4 religiones más importantes se relacionan con uno de los elementos. Entonces, el mago, el iniciado, sabe a qué tradición o a qué religión puede penetrar, porque él ya tiene ese conocimiento. Por ejemplo, en Lhasa, que es donde está en el Tíbet, ¿sí? Donde el Dalai Lama vivían con anterioridad, porque ahora vive en la India. Ahí se le llama el techo del mundo y ahí el símbolo es el aire. En la India su símbolo es el agua. En la Meca su símbolo es la tierra, ¿sí? Y tenemos en Jerusalén que se unen estas sagradas tradiciones y de ahí parten hacia el occidente, porque el oriente para Europa fue Jerusalén. Entonces, aquí tenemos más específicamente cada una de estas tradiciones, ¿sí? La del aire, el Tíbet, la del agua, de la India, la del fuego, que es en
en Persia. Ahorita vamos a ver cada una de estas rápidamente. Y la de la tierra, que está representado por este haz. Y todas estas se juntaron, partieron desde Jerusalén y dieron origen a esta sagrada tradición iniciática que en Europa tuvo un lugar muy fuerte en Francia, precisamente con la orden de los templarios. Y aquí tenemos lo que el iniciado con qué puede trabajar. El iniciado puede trabajar con los 4 haces específicamente, pero todas absolutamente las religiones del planeta o las iniciaciones trabajan con 1 o 2 símbolos específicos. Por ejemplo, el trabajo del basto, ¿sí? Es el trabajo que se realiza sobre la columna vertebral y está simbolizado por el fuego, ¿sí? Entonces, este trabajo es muy importante y está relacionado precisamente con el sistema oriental conocido como la yoga, ¿sí? Enseguida tenemos la espada. Este es otro elemento que se trabajan en otras organizaciones esotéricas. Por ejemplo, regresando al anterior, en América se trabaja el basto. Todos los ancianos de tradición por lo regular traen un bastón. No sé si ustedes se hayan dado cuenta. Cuando ustedes quieran saber en qué tradición o qué elementos se está trabajando, hay que ver qué elementos se ponen en el altar o con qué elementos es los que porta el anciano. Enseguida tenemos la espada, y la espada también fue un útil de trabajo para los templarios. Los templarios utilizaban espada. ¿Qué otra organización utiliza la espada en la actualidad? La utilizan los masones, ¿sí? La hermandad masona, ya sean los masones azules o blancos, ¿sí? Depende de la línea. ¿Cuál es la diferencia entre una línea y otra? Los masones azules no hay disciplina, y la masonería blanca, para poder ser miembro de la masonería blanca, tienes que cumplir ciertos requisitos: ser vegetariano, no fumar, no tomar, no ingerir droga, etcétera, etcétera, dentro de tantos requisitos que se podrían hablar. Entonces está relacionado la espada con el gran arcano. Ustedes, los que son o conocen la Augusta Gran Fraternidad Universal y han entrado a una escuela, saben que agarrar la espada se le llama al grado de Getuls. El Getuls tiene que agarrar la espada, es el que inicia, que va apenas a iniciar para poder entrar al círculo interno. El círculo interno le llama la orden, ¿sí? La Sagrada Orden. Y esta orden cambia de nombre cada 2000 años. La Orden del Carnero, la Orden del Toro, la Orden de la Virgen. Y ahorita, a partir de 1948, estamos en la era del Acuario, del Aguador Celeste. Entonces, vamos a pasar al otro elemento. Este elemento es la copa. Entonces, este es otro símbolo muy importante. La copa es el Santo Grial o Santo Graal, como ustedes lo puedan llamar, o la sangre de Cristo, que algunos le llaman, ¿verdad? Que en realidad es un símbolo muy importante. Entonces, este símbolo fue muy defendido y fue ocultado por los caballeros templarios, los masones, pero sobre todo también por las Rosacruces, ¿sí? Entonces, la copa tiene una similitud con lo que es el cántaro. Aquí en esta imagen, en medio pueden ver el signo del cántaro, el signo del aguador, ¿sí? Entonces es otra tradición, la tradición Rosacruz, ¿sí? Y tenemos también otro símbolo que utiliza también aún hoy, otra de las tradiciones sagradas. Volvemos a la masonería. Ustedes ven ahí una piedra cúbica, ¿sí? Es un símbolo masónico. Entonces esa piedra cúbica es el ser humano, ¿sí? Cuando está bruta, aquí vemos la piedra bruta también. El masón tiene que tallarla, la tiene que ser cuadrada, que significa que tiene también que cubrir una serie de
virtudes y de conocimientos para poder hacer él una sociedad justa. El ser humano tiene que ser como una piedra cuadrada, o sea, nosotros no podemos hacer con piedras brutas un edificio porque se nos caen, se nos va para el lado, por eso tiene que ser piedras perfectamente talladas. Entonces, cuando hay hombres perfectamente que tienen esa talla, que tienen esas virtudes, que tienen ese conocimiento, es cuando se construye una sociedad perfecta. Y la masonería ha influido en todo el mundo para hacer grandes cambios sociales. La masonería busca la libertad, pero sobre todo la libertad de pensamiento. Entonces ahí tenemos en sí lo que cualquier iniciado empieza y lo que cualquier iniciado puede buscar. Esto es lo que maneja el mago, pero también son las direcciones. Bueno, entonces como ya les mostré en el anterior, donde estaban todas las religiones, la religión del fuego está en Irán, y hay un templo que se llama Yast Atash Beram, y es el templo del fuego. En ese templo del fuego se estudia lo que es el zoroastrismo o mazdeísmo. Si nosotros queremos conocer el fuego sagrado, tenemos que estudiar estas sagradas escrituras, aparte de que en otras partes del mundo se da, pero este conocimiento de Oriente, tendríamos que ir a este lugar, a este templo, tendríamos que, hoy en día se le permite al profano o al turista entrar, pero nada más entra hasta una cierta parte, no lo dejan acercarse hasta aquí donde está el fuego. Hay una ventana de cristal que no deja acercarse al fuego, que es el lugar sagrado. Y su escritura sagrada es el Zen Avesta. Las religiones relacionadas con el fuego es el mitraísmo, el maniqueísmo y el catarismo, ¿sí? Entonces, el libro sagrado se llama el Yama, o es el libro de liturgia de los parsis. Y bueno, fíjense qué casualidad, dentro de la gran fraternidad universal, cuando un nuevo integrante cumple con los requisitos de no comer carne, practicar yoga, no fumar, no tomar, etcétera, entra a lo que se llama el Yamin. Entonces aquí también tenemos que esta palabra es el libro de liturgia de los parsis. Y ahora tenemos el aire. En el Sagrado Oriente, la montaña más sagrada que puede haber en el planeta, se llama el Santo Kailas, ¿sí? Es la montaña más sagrada de Asia. Ahí se reúnen los iniciados de Oriente, ¿sí? Se reúnen los hindúes de raza, algunos de raza negra, otros de raza, principalmente la raza negra tiene mucha relación con la raza hindú, la raza amarilla con los chinos, la raza blanca con los rusos, la raza roja con los persas, etcétera, etcétera. En esta morada se le llama también el Ganges Rinpoche, o es la morada del dios Shiva, y la montaña es el falo del dios Shiva. El lago Manasarosvar es la vulva de la diosa Parvati, ¿sí? Este lugar es el pilar y centro del mandala del mundo. Es un centro sagrado por excelencia. Y a la izquierda tenemos un falo de hielo, perdón, que está en una cueva sagrada, cerca del Santo Kailasa o el Santo Rinpoche, ¿sí? Es el hogar del Buda. Entonces los iniciados también de Oriente y de Occidente, hay una fecha muy importante regida por el calendario lunar y se llama el Huesak, ¿sí? Que conmemora nacimiento, iluminación y muerte de Buda. Entonces este lugar es muy importante porque a las laderas de esta montaña se realiza un ceremonial secreto que se hacen figuras geométricas y durante 8 minutos
aparece la figura del Buda con su aura que se extiende hacia todo el planeta. Esto es lo que dicen los iniciados. Y cuando se va a este lugar, también hay un peregrinaje. Cada año llegan los peregrinos de diferentes partes del mundo y se camina en dirección de las manecillas del reloj. Y es un sendero alrededor del monte Kailas. Y mide 52 kilómetros. Y los fieles, miren, no sé si ustedes hayan visto algunos documentales, pero hay unos documentales sobre el Santo Kailasa, el peregrinaje al Santo Kailasa. Hay unos fieles que al dar la vuelta a los 52 kilómetros hacen una reverencia y se tiran al suelo, ponen las manos hacia adelante y van diciendo el mantra Om Namah Shivaya, que es el mantra de la transformación. Y se paran y vuelven a hacer lo mismo hasta no dar la vuelta a los 52 kilómetros. Y hay otro peregrinaje alrededor de un lago sagrado que está, este peregrinaje se le llama Parakrama y está en las laderas del monte Kailas. Y vamos a otro de los más importantes. ¿Sí? Este está relacionado con el agua. Entonces aquí vemos al señor Shiva, porque del Santo Kailasa, de esa montaña sagrada, se derraman 7 ríos alrededor del planeta, más bien alrededor de Asia. Y de estos 7 ríos, uno de ellos pasa por la India y se le llama el río Ganges. Los hindúes le llaman la madre Ganga. Entonces, en este lugar tiene lugar la religión del hinduismo y su peregrinaje se le llama el Kumbha Mela y significa Kumbha o jarro o el acuario y Mela es la reunión o asamblea de sabios, ¿sí? Y se realiza 4 veces cada 12 años cuando Júpiter entra en acuario en 4 lugares sagrados. ¿Y cuáles son estos lugares sagrados? Por si alguno tiene la oportunidad de ir a la India, no dejen de ir a alguno de estos lugares. Uno de ellos es Prayag, en la provincia de Uttar Pradesh. El otro es Haridwar, en Uttarakhand. El otro es Bihar, en Madhya Pradesh. Perdón. Y el otro es Nasik, en Maharashtra. Y hay un Maha Kumbha Mela donde se reúnen todos los peregrinos, ¿sí? Cada vez esos 12 años, en la ribera del río Ganges, que es la mayor peregrinación del mundo, con aproximadamente 70 millones de asistentes en 3 semanas. Fíjese nada más, 70 millones. Casi nosotros somos como 30 millones, todo el pueblo de México. Imagínense nada más la enormidad de este peregrinaje que se realiza en Kumbha Mela. Bueno, y como referencia, mi familia y yo, con mi esposa, mi compañera, tuvimos la oportunidad de estar en Benares y bueno, pues también tuvimos la oportunidad de poder tocar las aguas del río Ganges. Una experiencia maravillosa. Dicen que quien se baña en estas aguas, se le perdonan varias reencarnaciones. Y tenemos por último una de las últimas religiones en la tierra, ¿sí? Pero que viene desde la era de Abraham, ¿sí? Que es el elemento tierra en Arabia Saudita y se llama la Meca. Y su religión es el Islam y el peregrinaje lunar se llama Hajj. En este peregrinaje igualmente se dan 7 vueltas alrededor de la Kaaba y se besa la piedra negra. No sé si alcancen a ver ahí en el screen de la pantalla que aparece eso que es un meteorito, ¿sí? Y se le llama la piedra negra y tiene un profundo significado esotérico. Entonces esto la Tierra es cuando ya el iniciado puede realizar todo aquello que sus pensamientos los vuelve realidad. Entonces aquí hay ciertas claves de cómo realizar
esta magia. Bien, el iniciado tiene que vivir en dos mundos, en el sacro y en el profano. Y en el sacro, pues tiene que estudiar la astrología, y en el profano la astronomía, y también tiene que estudiar la alquimia y la química. Tiene que estudiar la magia y la física. Entonces, cuando hablamos de sacro, también hay una parte interna de nosotros que está sacralizada. ¿Y cuál es esa parte? Esa parte, como ustedes pueden ver, es nuestro coxis. Son 5 vértebras que están fundidas y se le llama el sacro, ¿sí? Entonces de ahí parten, son las sacras, las vértebras lumbares, las torácicas y las cervicales, ¿sí? Entonces el iniciado trabaja con el aire, el fuego y todos los elementos, esto en el sistema yoga. No es el único, pero es hasta ahorita el más reconocido y el más importante en el planeta como sistema para poder conservar la salud. Pero ya cuando se llega son 33 vértebras, cuando se llega a la vértebra 33, es como los 33 grados de los maestros masones. Y dentro de la tradición de Oriente está simplificado como 7 chakras o 7 centros de energía que poseemos en el cuerpo. O sea, en nuestra columna vertebral nosotros tenemos una serpiente de luz, y según sea el lugar donde trabajamos, es el lugar en que vibra la serpiente, o es el color que más podemos nosotros manifestar en nuestra aura. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se ve el árbol de la vida, y la subida, se dice que en Kabbalah y en Tarot se sube como serpiente, ¿sí? Porque es la subida, como los peregrinajes, tiene que ir dando vueltas y cambiando. Entonces les hablaba del sacro. Cuando se llega al sacro, no se termina ahí, porque arriba todavía está nuestro cerebro, ¿sí? Que al iluminar nosotros, al poder subir toda la corriente energética por medio de este sistema yoga, esa energía llega a nuestro cerebro y se convierten en ideas positivas para la humanidad, por supuesto. Y a la izquierda, bueno, ¿se acuerdan ustedes de la Rosa Cruz que hablamos que tiene que conocer el iniciado? Es esta que está simbolizada a mano izquierda. Y son 3 letras que se llaman madres, y luego son 7, y luego son 12. Entonces son las 3 madres, las 7 de dobles y las 12 simples, que lógico están relacionados con las 12 constelaciones, los 7 planetas y los elementos. Y aquí lo podemos ver. Igualmente, aquí están las 3, en ese bastón que se ve en medio, están las 3 letras madres, ¿sí? Que son Mem, Aleph y Shin, ¿sí? Y bueno, les voy a dar un dato para aquellos que quieran, que son estudiosos, del maestre doctor C. Reinar de la Ferrier. Él nos dice que estas 3 letras están incluidas en el nombre. ¿Ustedes han oído hablar del Shambhala? Bueno, este es un lugar sagrado que está en el plano etérico en el Asia. Entonces el maestre dice que los iniciados saben cómo poder llegar a este Shambhala, y es mediante estas 3 letras madres. Por decirles algo, para aquellos que están un poco más adelantados, pues ya saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces aquí tenemos la Rosa Cruz a mano izquierda, que volvemos a decir que es la misma tradición cabalística. En medio está la rosa con las letras 22 letras hebreas. Igual arriba es lo mismo. El que entra al estudio de lo sagrado tiene que estudiar la magia, pero también tiene que estudiar la teurgia y la sorcellerie. O sea, la suerte de horoscopía también, cómo echar las cartas. Y la horoscopía, hacer horóscopos. Es muy importante. Perdón, miren, aquí tenemos la alquimia.
Y dentro de la alquimia que promueve la transmutación tenemos dos sistemas, el sistema yoga y el sistema de la Kabbalah, que son dos partes de una misma moneda. Entonces, por eso el doctor C. Reynard de la Ferrier dice en su último libro, su libro más principal, Yug Yoga Yoguismo, en la parte de conclusiones, que hay que unir Oriente y Occidente. Dice, hay que unir la yoga y la Kabbalah. Entonces, usualmente en nuestras escuelas nos quedamos en el aspecto de la yoga, pero no vemos el aspecto occidental, que es la Kabbalah, y es la otra cara de la moneda. Entonces es necesario ver esa otra cara para estar completos. Y tenemos la parte de la astrología, ¿sí? Que es el estudio del cielo, por la astrología con su parte profana, que es la astronomía, la arqueometría, ¿sí? Que es a lo máximo que pueden llegar los iniciados en este planeta. Estudiar la arqueometría, que es la síntesis de la síntesis. Pero también hay que estudiar la horoscopía, sí, que es el arte de hacer una carta natal para cualquier ser humano, también para los pueblos, los negocios, etcétera. Bien, entonces, ¿por qué en América? Dijimos peregrinajes sagrados. Ya hablamos en general de los peregrinajes sagrados a nivel global, pero ahora, ¿por qué en América? ¿Sí? Entonces aquí es muy importante, ¿sí? Tener este conocimiento. Y esto nos dice el maestro C. Reynard de la Ferrier en los propósitos psicológicos. Dice, fue en la cadena del Himalaya que durante el largo y último periodo se conservó el misterio de la gran prudencia y el Tíbet fue llamado el techo del mundo. Dice, las corrientes magnéticas del mundo están cambiando. El continente americano posee el centro regenerador especial, como lo fue hace mucho tiempo el Tíbet para Asia y por consiguiente para el mundo. Dice, de acuerdo con los cálculos tanto geológicos como magnéticos y simbólicos, este punto se encuentra situado en las altas mesetas de los Andes. ¿Por qué? Por eso, porque está cambiando el eje magnético del planeta. El centro esotérico se traslada del Tíbet a América del Sur. Y dice, en los momentos actuales, este es de el doctor José Manuel Estrada Vázquez, dice, en los actuales momentos está cambiando el centro telúrico espiritual del planeta de 30 grados al norte a 30 grados al sur. O sea, que este centro que por miles de años estuvo en el monte Kailas, en los Himalayas, viene a ser reemplazado por el Machu Picchu en el Perú. Entonces, la Tierra, el punto más sagrado en estos momentos del planeta que está cambiando, la polaridad es América. Y en América del Sur, pues está precisamente el Acuario. También hay otro, dice, y debido a esto, la residencia de la Dirección Espiritual Mundial es transportada igualmente de un continente a otro. Razón superior del final del Tíbet misterioso. Los archivos esotéricos mundiales y la suprema dirección iniciática se han transferido del Tíbet a América del Sur. Constatación de una manifestación electrotelúrica. Y es también el doctor C. Reynard de la Ferrier. Y dice, los centros espirituales producen las reuniones de sabios para una época dada y el nacimiento de civilizaciones en un lugar particular en relación con la posición del cambio del eje terrestre y siguiendo el fenómeno de la precesión equinoccial que tiene como consecuencia inmediata una transferencia en puntos magnéticos de un lugar a otro. O sea, los centros más sagrados, más ocultos, más esotéricos del planeta se trasladan del Tíbet a América del Sur, más bien ya han sido trasladados.
Y también dice que la nueva edad deja prever que un instructor debe regir la conducta del ser humano. Y nos dice que para Asia rigió el Buda, para Europa rigió Jesús, para el África rigió Mahoma y para América el Hijo del Hombre. Entonces ahora el nuevo ser, los nuevos, la nueva raza se le llama el Hijo del Hombre. ¿Y cómo es esta raza? Pues esta raza es aquella que ha nacido de padres vegetarianos, que no fuman, que no toman, etcétera. Y aquí vemos en forma esquemática cómo está la línea entre el Machu Picchu y el Monte Kailas en el Tíbet. Ok, miren, ¿y cómo es que el doctor C. Reinar de la Ferrier llegó a esta conclusión? Él, claro que tuvo contacto con muchos sabios y leyó muchos libros, y esto nos dice en los grandes mensajes en su página 575. Cada parte del mundo está destinada a ser centro espiritual durante un tiempo determinado, en donde trabajan los iniciados para conservar el equilibrio del magnetismo universal de acuerdo con los siguientes factores. Fíjense, todo esto se tiene que estudiar para aquellos que en adelante quieran saber específicamente por qué el polo se ha trasladado, el polo magnético del Tíbet a América es por estos datos. Dice, por el electrotelurismo de la Tierra, el cual cambia en cada era. Ahorita vamos a hablar de las eras. La inclinación de nuestro planeta. O sea, ¿qué significa? La inclinación, nuestro planeta no está así, sino que tiene una ligera inclinación, ¿sí? Por esta inclinación es debido a este cambio. Ahorita lo vamos también a analizar un poquito. La emanación geodésica, o sea, lo que emana la Tierra, la perturbación del sistema. ¿Qué es la perturbación del sistema? Es la fuerza de las constelaciones y de los planetas. La proyección de nuestra galaxia en el espacio y el conjunto de muchas otras cosas constituyen el lugar en donde la dirección del espiritual fije su residencia. Entonces, estos son los datos, ¿sí?, que se tienen que estudiar, algunos de ellos, los cuales humildemente, pues yo he poquito estudiado. Entonces aquí tenemos los centros magnéticos, ¿sí?, el traslado de esa dirección espiritual del Tíbet hacia América del Sur, y vemos también los centros sagrados en Europa. Bien, entonces ya vimos que la precesión equinoccial, aquí se le compara como un trompo, ¿sí? Un trompo va a rodar, hace esto, el trompo, ¿sí? O esto, ¿sí? Y esa es la precesión, nada más que la precesión va de derecha a izquierda, así va la precesión, ¿sí? Entonces esa precesión hace que el polo celeste tenga una inclinación de 23 grados y medio. Aquí vemos, miren, aquí está. Cuando específicamente nosotros hablamos de la estrella polar, todos creen que es la estrella o que siempre ha sido la Osa Menor, y no, hay 6 estrellas polares, y que esas 3 estrellas polares, el eje de la dirección, el eje del planeta cambia de polo aproximadamente cada 4,000 años, ¿sí? Entonces va cambiando cada 4,000 años hasta no completar los 25,920 años de la precesión equinoccial. Entonces este cambio de este eje, esta vuelta que da, ¿sí? Esta vuelta que da hace que cambien el eje, los centros esotéricos del planeta, de que sean trasladados cada 2,000 años. Bien, estas son las 6 constelaciones polares, ¿sí? Entonces, dentro de estas está la constelación del Cygnum, ¿sí? La de la Lira, la de Hércules, la del Dragón y la de Cefeus. Y la más importante, a mi forma de ver, es la del Cisne,
la constelación del cisne. La constelación del cisne es la constelación donde da origen o donde inicia la Vía Láctea. Entonces, hay peregrinos que siguen esa constelación, que empiezan en esa constelación del cisne para ir siguiendo esa constelación y primero llegar a Santiago de Compostela y después llegar a América. Pero bueno, eso es ya motivo de otra plática. Entonces aquí tenemos América, que es el lugar de donde la nueva polaridad, la nueva humanidad está manifestándose ya, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, el polo va haciendo esto alrededor, entonces este polo ha cambiado y está así en estos momentos. Bueno, aquí quise meter este lugar porque estos dos son los guardianes sagrados, se les llama aquí dentro de la sagrada tradición de América, son los seres más grandes de México y que son el volcán Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. El Iztaccíhuatl es la mujer blanca, ¿sí? Entonces esto tiene una relación con las leyendas que los templarios llevaron a Europa de la geografía sagrada de México, de las Blancanieves, Blancanieves, eso significa el volcán blanco, la Cenicienta, etcétera, etcétera, pero también eso es motivo de otra. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí está América, miren. Entonces, vean cómo los chakras del planeta están puestos y cómo hay esta línea que pasa por estos chakras, ¿sí? En América. Aquí volvemos a ver esta misma línea con los mismos chakras, nada más que en diferentes lugares, ¿sí? Entonces aquí el chakra más alto en América es el monte Shasta. Algunos de ustedes yo creo que ya han oído hablar de él. Ahí es donde inicia la energía que baja a través de las cadenas montañosas de la Sierra Madre Oriental y Occidental en México y llega a un lugar donde se reúnen esas energías en México, en la parte de Oaxaca, para volver y seguir esas energías hacia América del Sur, hacia la cadena de los Andes. Bueno, ahora sí vamos a hablar del solsticio de verano. ¿Lo escribí bien? Solsticio. Bien, bueno. Miren, esto es la misma mesa del mago de la cual hablamos en determinado momento. Entonces, así el sol, en el solsticio de junio, el sol hace un movimiento en esta forma, ¿sí? Y va subiendo hacia el norte y se regresa y va bajando hacia el sur y va siguiendo. Miren, aquí lo podemos ver, a ver si lo alcanzan a ver, ¿eh? Miren, aquí se alcanza a ver esa cinta que tiene ahí. Si alcanzan a ver esa cinta en el globo terráqueo, ahí están los meses, ¿sí? Entonces ahí están los solsticios y los equinoccios. Ahí están los meses. Nosotros es muy fácil si lo cambiamos por los signos del zodiaco, ¿verdad? Entonces ahí están los meses. Entonces, como ustedes pueden ver, es esto mismo, pero aquí ya en forma esquemática. Entonces el solsticio de junio llega hasta un lugar del cual soy originario, San Luis Potosí. Por aquí pasa el trópico de Cáncer, ¿sí? Y el solsticio de diciembre llega, si mal no recuerdo, por Asunción, creo que en Paraguay. Entonces por ahí pasa. Yo escogí nada más estos dos nombres porque a lo largo del solsticio hay varios puntos y igual del solsticio hay igual puntos de referencia en ambos lugares. Bien, miren, aquí tenemos ahí el mapa de México, entonces ahí vemos aquí en el centro, uno como perrito, ese perrito es el estado desde donde estamos transmitiendo, San Luis Potosí, y aquí esta línea de puntito, de puros puntitos, si se logra de ver, ese circulito, ese es el trópico
de Cáncer. Por ahí pasa el trópico de Cáncer. Este trópico es muy importante porque suceden cosas mágicas, lo cual yo he podido comprobar. Ese trópico de Cáncer, podemos hablar ahorita específicamente de dos lugares. Un lugar que se llama Chalchihuites, ¿sí? Que era el punto a donde los olmecas, toltecas, mayas iban precisamente a observar este fenómeno del solsticio de verano. Bien, ustedes pueden ver al lado un círculo. Bueno, ese es precisamente el símbolo de por donde pasa el trópico de Cáncer. Ahí está perfectamente. Como si alguien va en Ecuador, también van a ver la línea de los equinoccios en el Ecuador, que es la línea cero. Entonces la línea cero parte hacia el norte de la línea cero y hacia el sur, y se van viendo. Entonces aquí estamos a 23 grados, 30 minutos aproximadamente norte. ¿Sí? Y en la otra línea vemos al maestro Pedro Enciso Rubalcaba. Él también era anciano de tradición, ¿sí? Entonces estamos haciendo una ceremonial, estamos haciendo una siembra de unos cántaros que sembramos en varias partes de la República Mexicana, ¿sí? Y bueno, miren, como les digo que suceden cosas mágicas, no sé si se alcance a ver, pero aquí en la cima en Chalchihuites, donde está en la media línea del trópico de Cáncer, cuando nosotros acudimos a este lugar, tomamos una foto y apareció esto. No había nada en ese momento, pero cuando revelamos las fotografías apareció esta forma, como si fuera la luna, ¿no? Entonces, al hacer yo un análisis de lo que habíamos encontrado en las diferentes fotografías, encontramos arriba de la pirámide la luna. Y bueno, ustedes saben que, por ejemplo, Capricornio, ¿cuál es su planeta que tiene su domicilio ahí? Si mal no recuerdo, es la luna. Fíjense qué extraordinario. Entonces, Es y ahí Saturno, en es Capricornio es Saturno. Saturno y Perdón, Cáncer es en la Cáncer luna. es la Cáncer luna, es la exacto. luna. Es en Cáncer. Perfecto. Entonces aquí estamos en Cáncer. Precisamente estamos en el trópico de Cáncer y aparece la luna. Dije, esto no puede ser casualidad, ¿no? Y aquí aparece también, si ustedes pueden ver, no sé si se alcance a ver, pero se ve en la parte me apareció una pirámide como si fuera una pirámide maya. Y esto es del plano astral, esto no está físicamente, ni estaba, ¿no? Y apareció aquí adentro la imagen de una paloma y la imagen de un ojo, etcétera. Entonces, en los lugares de este tipo son mágicos y cuando uno saca fotografías aparecen cosas maravillosas. Y aunque no pasen fotografías, también si uno sabe meditar, si sabe uno la entrada al silencio, puede uno obtener mucha información, sobre todo en este lugar. Miren, aquí tenemos otra de las imágenes. Posiblemente no se alcance a ver. Estamos en una siembra de cántaro en un lugar que se llama Zempoaltepec, que significa 20 cerros, y es precisamente el lugar donde se unen la cordillera, todas las cadenas montañosas se unen en este lugar y de ahí parten hacia el sur. Por eso se llama 20 cerros, es como un círculo. Y ahí hicimos esta ceremonia y al momento de hacer la ceremonia aparecieron unos rayos de luz roja. Si puede ver ahí un poquito rojito, miren, aquí sobre esta persona está descendiendo esa fuerza de esa energía de Marte sobre el maestro Pedro, un rayo de luz. Y aquí también hay otro rayo de luz que viene del altar. Entonces, pues son cosas que uno ha ido experimentando durante este mundo de la sagrada tradición de Americua. Pero no nada más es importante el solsticio de verano y de invierno para la tradición de Americua. También
hermanos masones dicen, abrimos nuestros trabajos a la gloria del gran arquitecto del universo sobre la tierra siguiendo un ángulo diferente, variando cada día que pasa así. Y San Juan Bautista lo celebran el 24 de junio y de San Juan Evangelista el 27 de diciembre, ¿sí? ¿Y por qué no lo celebran el mero día? Sí, la fecha del solsticio, no, porque están marcando la subida y la bajada, ¿sí? Una cara triste y una cara alegre. Entonces, el San Juan Bautista tiene que bajar al San Juan Evangelista y el San Juan Evangelista tiene que bajar. Son simbolismos. Por aquí está, miren, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, ambos a 23 grados, 27 minutos, ¿sí? Con la línea del Ecuador en el hemisferio sur. Entonces, esta línea nada más es hasta donde el sol llega. Del trópico de Cáncer ya no pasa hasta arriba. El trópico de Cáncer es el tope donde el sol, hasta donde el sol se estaciona. En América del Sur le llaman el amarre del sol, porque lo hacen como que jalan el sol, ¿no? Es un simbolismo de que el sol se detiene y lo jalan para que regrese. Dice, hay que resaltar la importancia del magnetismo de los rayos invisibles que existen para que ciudades enteras se hallen así agrupadas en un eje regular, siguiendo una fuerza que se califica de telúrico-magnética. Por ello, no es menos esotérico, nos deja entrever que las grandes líneas sobre la superficie del globo producen los centros corrientes que producen los centros espirituales. Lo dice el doctor Sir Reynard de la Ferrier. Y el doctor José Manuel Estrada Vázquez dice, en la época antigua americana había lugares en donde hacían descanso los peregrinos y que se quiere atribuir a esos centros magnéticos semejanza a los chakras. Tal vez estos peregrinajes en el futuro también establezcan lugares de parada para asimilar los chakras. En tal caso, México sería en este caso el Parapati, o sería el loto de los 1000 pétalos. Tal vez sería por esto que por ser el más alto y después va descendiendo hacia el más bajo, ¿sí? Por eso el trópico de Capricornio está relacionado con Saturno y tiene que subir hasta el trópico de Cáncer, hasta el Sol, ¿no? Y sigue diciendo el doctor Serrenard de la Ferrier en el segundo mensaje, en su página 108. El establecimiento de varias colonias se ha proyectado en ciertos países de la América del Sur para crear una ruta espiritual que atravesará el continente americano, de donde debe surgir el fuego generador de la nueva era de Acuarios que alumbrará el mundo durante los 2000 años por venir. O sea, ¿cuál es el trabajo de los nuevos acuarianos? Volver a poner en marcha los lugares sagrados de los mayas, de los incas, de los aztecas, y que tengan una relación con esta línea sagrada para que los peregrinos puedan transitar de la América del Sur al norte y del norte al sur. Y aquí vemos en el Perú, donde una persona está haciendo sus verificaciones hasta el solsticio de invierno. Ahí vemos a través, miren, los ancianos de la tradición con las irregularidades del terreno, las montañas, hacían sus lugares para poder observar dónde salía el sol. Entonces marcaban esos lugares, ¿sí? Para poder ellos hacer sus templos, sus lugares. Por ejemplo, yo tuve la dicha de poder trazar un templo cazando el sol, o sea, siguiendo los equinoccios y los solsticios. Y esta casa del sol te hace que puedas trazar un rectángulo, ¿sí? Y ese rectángulo se levantan las paredes y es un templo universal donde por ejemplo, en los equinoccios, el sol va a entrar exactamente por la puerta o por la ventana al ponerse o al meterse el sol. Y esto es lo que, por ejemplo, un iniciado puede hacer una edificación donde, por ejemplo, yo quiero decir, a ver, yo quiero hacer el día de mi cumpleaños que el sol pase por la puerta el día de mi cumpleaños. Y lo pueden hacer todos los que tengan este conocimiento.
Entonces aquí tenemos cómo es, según los estudios que yo he realizado, de cómo va a ser los peregrinajes y cómo es el desplazamiento de esta estos próximos 2000 años. Y vemos que parte desde el monte Shasta, ¿sí? Siguiendo toda la ruta volcánica de los, y pasando por diferentes lugares sagrados como es Teotihuacán, en el Ecuador, hasta llegar a Cusco o al Machu Picchu, ¿sí? Pero tenemos otra ruta que no ha sido muy reconocida, ¿no? Donde tenemos que desde la isla de Pascua hay una línea que conecta el Ecuador con Bogotá y con Venezuela. Entonces ahí tienen el por qué el primer ARRAN fue fundado en Venezuela, porque es parte de una línea magnética, sí, electrotelúrica de nuestro planeta. Y esto sería lo que, en base a, a los estudios que yo he realizado, estos serían los lugares donde se tendrían que fundar los diferentes colegios, donde se tendría que hacer los estudios esotéricos para cada grado, ¿no? Por ejemplo, Saturno o Getul, su número indeterminado, y luego sigue Júpiter, con el grado de Gakpa, que nos ponen que son 360, que es un simbolismo que también un día abarcaremos. El Gelón, dice aquí está, 108. El Gurú, que es el de la parte del medio, que son 72. El Satchela, 22. Satarhat, 12. Y Satguru, 3. Entonces, este sería más o menos los lugares donde se tendrían que establecer los colegios, los lugares de reunión, las asambleas sagradas. Y recuerden que el Agartha Shanga, o la gran asamblea de los sabios, es donde y cuando se reúnen todos los iniciados, que puede ser en cualquier parte del globo, pero tiene que ser específicamente en un centro sagrado, en un lugar donde haya ciertas energías que les permiten a estos seres hacer su trabajo o les permiten seguir evolucionando la conciencia. Y ahora aquí lo tenemos igual, pero con los signos del zodiaco relacionados con los planetas. Bueno, el que sabe de astrología les voy a dar la clave. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo, vamos a decir, en Leo, ¿sí? En Leo, pues lógico es que tengo que hacerlo cuando el Sol pase por esa línea donde está junto con la constelación de Leo, ¿sí? Y bueno, eso es porque casi todo está relacionado con el Sol. Pero imagínense, por ejemplo, Júpiter, que tarda 12 años en dar la vuelta, pues ahí sí tendríamos que esperar 12 años para hacer la gran asamblea cuando Júpiter esté en el signo, que le corresponde. Don Ernesto, disculpe, es que aquí alguien dice, ¿puede usted nombrar a qué lugares corresponden los círculos de colores Bueno, ahí en el mapa? miren, los círculos de colores están puestos en determinados lugares, pero esto apenas es un esquema, es un proyecto para 2000 años, ¿sí? Yo estoy poniéndolo con relación a a los signos del zodiaco y a los planetas, ¿sí? Por decirles algo, ¿por qué nos dice el maestre que el Machu Picchu es el lugar donde está el acuario? Porque si nosotros trazamos una línea hacia donde sale el sol tiene que salir exactamente donde está la constelación del acuario, ¿sí? Entonces el sol se va trasladando a través de las constelaciones. Es un poquito, son cosas nuevas, pero los signos salen en las mismas fechas, ¿sí? Y únicamente hay una retrogradación cada 72 años, 1 grado, que es muy poquito. Entonces, en cada signo son 2160 años, me parece, por ahí aproximadamente. O sea, por eso
la nueva era, el signo del Acuario va a durar más de 2000 años. Entonces esos peregrinajes todos tienen que ir de aquí, de subir hasta Capricornio y bajar hasta, perdón, subir hasta Cáncer y bajar hasta Capricornio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar estos lugares? Pues en donde haya vestigios arqueológicos de nuestros ancestros. Por ejemplo, en México, pues es el Teotihuacán. En Perú, en Machu Picchu, que son los más importantes. Y así en el Ecuador tiene que haber un lugar donde hay un templo. Entonces en ese lugar puede ser que ahí se pueda levantar ese lugar sagrado. Y así en cada lugar de América tiene que buscarse. Esto es el proyecto ideológico, sí, pero es un proyecto que se tiene que realizar durante 2000 años, porque aquí ya hay alguna hermandad por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, sí, pero hay que ponerse de acuerdo todas las hermandades para poder realizar este trabajo. Este es algo que nos dejaron los maestros. Yo no lo estoy inventando, únicamente estoy interpretando, estoy haciendo el trabajo que ellos están dejándonos por realizar. Bueno, ahora se les voy a mostrar con arcanos del tarot. Entonces, en cada lugar hay un arcano del tarot es un trabajo a realizar. ¿Por qué? Porque mientras el signo astrológico está en el cielo, en la tierra los senderos son los arcanos. Entonces, ese arcano está relacionado con ese centro magnético, ese centro esotérico. Entonces, tiene que tener las características o tiene que estar relacionado con estos arcanos. Aquí están los arcanos, los dos arcanos. ¿Por qué? Porque por un lado sube y por el otro baja. Son como si fueran los 12 signos del zodiaco. Son arcanos, en lugar de decir signos del zodiaco, son los arcanos del tarot. Bueno, y este sistema, el doctor C. Renard de la Ferrier nos dejó un dibujo que le llama el negro, ¿sí? Y nos dejó esta línea esotérica. Él pintó este cuadro y nos dejó esta línea esotérica en este cuadro. Como ustedes pueden ver en la parte sur, aquí está el emblema de la Orden del Acuario y está el Acuario, ¿sí? Y acá en el norte está unas escaleras como si fueran las pirámides. O sea, todo esto tiene un conocimiento muy profundo, pero todo esto está oculto, por eso él no lo podía decir. En ese entonces él no pudo decir lo que en estos momentos yo estoy diciendo. Él lo dejó entrever, pero no era el tiempo. Ahora, esto más o menos serían los lugares donde se podrían hacer estas peregrinaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en México sería en Chalchihuites, en Real del 14, el lugar donde yo les enseñé la fotografía, ¿sí? En el Cerro de Silva, es un lugar también aquí de San Luis Potosí, de la tradición tolteca chichimeca, en Teotihuacán, en San Lorenzo. Teotihuacán es de la tradición tolteca chichimeca también, y San Lorenzo, tradición olmeca, Monte Albán, tradición mixteco zapoteca, Izapa, tradición maya, en Quito, Ecuador, en el Machu Picchu, en Cusco, en el lago Titicaca y en algún lugar de Concepción, ¿sí? Se llama el Concepción, no estoy seguro si es en Paraguay o en Uruguay. No recuerdo exactamente en este momento. Pero estos serían los sitios por donde se tendría donde se va a pasar en los próximos 2000 años, porque alguien va a tener que realizar este trabajo. Nosotros únicamente lo estamos proyectando, lo estamos planificando, ¿verdad? Pero y van a haber otras relaciones diagonales, transversales a estos lugares. Como por ejemplo aquí en Quito, va a tener que estar relacionado con Colombia y con Venezuela y con Europa. Bueno, esto es ya de la tradición aquí, de la tradición esotérica tolteca, chichimeca, maya, ¿sí? Bueno, nada más les voy a decir así que el Solkin, o el calendario sagrado de
de los mayas duraba 260 días. Y estos 260 días eran medidos, ¿sí? Desde una parte de México, de los mayas, que se llama Izapa, ¿sí? Ustedes saben que aproximadamente 260 días son 9 lunas o 9 meses. Entonces, lo que hacían los mayas es que en este lugar, en este puntito amarillo, aquí donde dice Izapa, ahí hacían los matrimonios. Cuando el sol iba hacia el sur, hacían los matrimonios. Entonces el sol duraba 260 días en ir y venir hasta el trópico de Capricornio, y cuando llegaba a este lugar estaban haciendo nuevos seres humanos, ¿sí? Pero cuando el sol estaba precisamente en lo alto, en la cúpula de ese lugar, no hacía sombra. Entonces, y de aquí hacia el trópico de Cáncer hay un total de 105 días, que eran 52 días de ida y 52 días de venida. Por eso la importancia de, también en la tradición de el número 52 en la tradición de Americua. Pero bueno, es otro, ese es de la tradición, es igualmente, ¿no? De la misma tradición, donde yo hablo de los 52 días que se hacen en un peregrinaje sagrado de aquí a aquí. Entonces ya antes peregrinaban de aquí al trópico de Capricornio y volvían a llegar aquí y ya estaban haciendo lo que se llamaban el Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, o le daban diferentes nombres, porque estaban programados precisamente para que nacieran en ese día. Cuando el sol pasaba exactamente arriba de su cabeza, no había sombra, y si ibas hacia el sur, tardaba 260 días en regresar, los 9 meses, y ya las familias estaban dando a luz. Y los que daban luz en ese día, pues eran seres muy especiales, espiritualmente hablando. Estaban programados para eso. Bueno, ya mero vamos a terminar por si hay algunas preguntas. Miren, el doctor José Manuel Estrada Vázquez nos habla en su libro, dijo que teníamos que unir Oriente y Occidente. Y entre Oriente y Occidente, entre norte y sur, hay una íntima relación por medio de la X. Esta forma nosotros tenemos que hacer nuestros peregrinajes cada 12 años, desde el norte hacia el sur. Esto lo decía ya el doctor José Manuel Estrada. Miren, él cuando estuvo en América del Sur, él se fue al norte, era México, no sabían por qué, pero porque tenía instrucciones de su maestro, el doctor Sir Reinald de la Ferrer, de inaugurar estos peregrinajes de norte a sur y de sur a norte. Me parece que él lo inició en 1963. Entonces él hizo el peregrinaje al Machu Picchu. Sí, entonces él abrió los peregrinajes de norte a sur y de sur a norte. Entonces estos se tienen que seguir realizando, ¿no? ¿Y por qué cada 12 años? Porque es cuando Júpiter entra en la constelación de Acuario. Entonces hay que buscar esa fecha para este peregrinaje al Machu Picchu. Y cuando Leo hay que hacer el peregrinaje a México cuando la Tierra está en Leo. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención. Este fue un trabajo elaborado muy rápido, pero estoy dando datos que nadie sabe, que están, o pocas gentes podrían saber estos datos. Entonces, pues yo pienso que es el tiempo para poder sacar este tipo de conocimientos y para poder darlo a la luz. Entonces, pues lo estamos eh, entregando, ¿verdad? Para quien esté listo y para quien tenga oídos que oiga y ojos que vean. Muchísimas gracias. Pues Bueno, pues no muchas sé. gracias. Bueno, muchas gracias por esta ilustración porque justo a final, en diciembre de este año, Júpiter entra a Acuario. O sea que este Que próximo año esté será de sería. peregrinaciones y no en vano todo lo que está sucediendo. Así es. Entonces, bueno, si tienen comentarios, si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a O dar aportación. o hacer algún Sí, o aporte alguna sobre la chat. aportación. Germán David, ¿va a hacer algún aporte?
¿Ya les activo los A micrófonos? ver. No. Les dejo los micrófonos activos para que vamos a ir escuchando uno a uno. Por favor, quien quiera participar, levanta la mano para que permitamos que quien está hablando pues pueda exponer. Levanta la mano. Señor Polito. Hola. Muchas gracias, Ernesto. Muy interesante la charla. Bueno, pues aquí en Colombia había varias ceremonias, una que se llamaba la de correr la tierra, en la que se hacían peregrinajes a través de las lagunas sagradas del territorio muisca. Y en esos peregrinajes se hacía un recorrido por los chakras, entonces era como una representación fractal del recorrido que se hace en el propio cuerpo, en el recorrido de los chakras. Quería preguntarte sobre una cosa que alguna vez escuché y era que a veces en las construcciones, como en las pirámides, abajo se encontraban fuentes de agua y como, sí, fuentes subterráneas de agua. Y sí, esos tránsitos también a través de lagunas también se hacían en los territorios de México, o si sabes de algún otro lugar. Muchas gracias. Hola, saludos a todos. Don Ernesto tiene apagado el micrófono. No, ya le puse. Hola. Bueno, sí. Le decía que nosotros tuvimos la oportunidad cuando estuvimos por allá en Bogotá de hacer algunas ceremonias también sagradas, de hacer algunas ofrendas en las lagunas. Entonces, pues ya tenemos también ese tipo de experiencia, que es una experiencia muy reconfortante. Sí, es una experiencia muy bonita porque algunas de estas lagunas están en las montañas de los Andes, ¿verdad? Y también pues hemos tenido la oportunidad de poder visitar Venezuela, donde también hemos estado por allí en algunas montañas sagradas. Y quiero decirle que sí, tiene una relación, toda cámara sagrada o todo templo que se jacte de serlo así, tiene que tener una fuente de agua, porque entrar a una cámara sagrada es como entrar al vientre de la madre tierra. Entonces, si no hay agua, los procesos, usted sabe que, por ejemplo, cuando se habla de un parto en seco, es un parto muy difícil porque no hay el líquido amniótico. Entonces, el líquido tiene que estar siempre. Por eso también nuestros ancestros buscaban las cavernas con agua, porque es un simbolismo, ¿verdad?, de entrar a la madre tierra y de estar en contacto con ese útero sagrado, con esos lugares especiales. Don Ernesto, hay una pregunta y dice, ¿cómo deberían hacerse esos peregrinajes? ¿O qué es exactamente el peregrinaje? Que es algo diferente de pronto a una visita turística. Bueno, es que cuando uno entra a un peregrinaje, entra al mundo de lo sagrado, al mundo de lo sacro. Si uno tiene que hacer purificaciones, tiene que, durante un tiempo, tiene que modificar su alimentación para ir ligero, para ir, abstenerse de cierto tipo de licores, todo eso para ir más receptivos. Entonces hay diferentes tipos. Miren, hay las caminatas, se llaman caminatas sagradas y son caminatas a los rumbos, pueden ser a los rumbos y son diferentes.
Cuando es hacia el oriente, hacia el poniente o al norte o al sur, son diferentes las caminatas. Toda caminata tiene por objeto, o todo peregrinaje, llegar a un punto. Y en ese punto es donde se hace la ceremonia o se hace la ofrenda sagrada. Siempre, siempre que uno va a un lugar que se considere sagrado, uno debe de hacer una ofrenda. ¿Y qué es la ofrenda? La ofrenda no consiste en dinero ni en cosas grandes. Uno puede llevar un cuarzo, hasta agarrar una piedrita. Es la intención, es la oración, es lo que uno, el sentimiento que uno le pone en cuanto por hablar de lo más sencillo. Pero ya cuando se habla de otro, pues se hace un cierto ritual o un cierto ceremonial. Nosotros tenemos el privilegio de que una anciana de la tradición tolteca chichimeca nos enseñó el ritual cósmico de Quetzalcóatl. Entonces, cuando uno se llega a un centro sagrado, es como si fuera el ceremonial cósmico de la Gran Fraternidad Universal. Es parecido. La diferencia es que acá es al centro y se ponen las direcciones y uno peregrina a través de todo el mundo, a través del círculo. Y lo de la gran fraternidad universal es al oriente y nada más lo realiza el mago. Entonces hay muchas situaciones. Igualmente, miren, el que pertenece a la tradición masónica, también cuando uno entra a la masonería, hay un lugar que se llama, antes de entrar se llama Pasos Perdidos. Pasos Perdidos es el mundo, es el ojo. Somos las personas que no sabemos cuando no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos o cuando no buscamos la espiritualidad ni la conciencia. Entonces, cuando uno entra, ya adentro ya no anda en pasos perdidos, se llama la marcha. Uno tiene adentro ya que marchar. Son ciertos pasos, ciertas posturas del cuerpo, que uno tiene ciertos saludos que uno tiene que ir haciendo y tanto es diferente para el aprendiz, para el compañero, para el masón. Entonces, por eso es importante beber de todas estas tradiciones, porque si nada más bebe uno de una tradición, se queda muchito, se queda cortito, como que a uno le falta. Entonces, si uno tiene la oportunidad de hacerlo en esta vida, pues qué maravilla, ¿verdad? Pueblito, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, un saludo a todos y pues sobre todo Ernesto, muchísimas gracias por darnos en detalle los significados más profundos y ocultos de estas tradiciones. Creo que es muy valiosa toda esta información que nos va a servir, pues, sobre todo los que estamos dentro de este camino, una gran información para ponerlo en práctica y poder estudiar un poquito más. Muchas gracias. Bueno. Gracias a ti, Pueblito. ¿Alguien más? Bueno, aquí vamos a leer los comentarios. Dice Gabriela Ruiz, me siento muy agradecida por esta maravillosa información, ya que apila la mirada a lo perfecto de lo divino. Gracias. Patricia Angarita, muy interesante la charla. Tisha, buena tarde. 2 preguntas. Cuando habló de que los iniciados deben transitar entre lo sacro y lo profano, usted dijo algunos aspectos. ¿Podría repetirlos? Gracias. Bien, todo iniciado vive en el mundo de lo profano, pero tiene la capacidad de entrar al mundo de lo sacro. Miren, la iniciación, hay iniciaciones reales e iniciaciones simbólicas. Por ejemplo, una iniciación simbólica, puede uno ir a un lugar donde le cobren una cantidad enorme y le enseñen una gran cantidad de conocimiento, pero usted sale y sigue siendo la misma persona. Entonces, la iniciación real requiere un cambio, una alquimia, un cambio de conciencia, una transformación de su ser, de su forma de comer, de pensar, de sentir, para que usted se pueda acercar a lo divino. Lo que todos nosotros, los seres humanos, buscamos es acercarnos a esa parte divina que tenemos dentro de nosotros. Buscar la felicidad, buscar la salud, buscar la paz. Pero como vivimos en un mundo que está simbolizado por lo blanco y lo negro, el día y la noche, la luz y la oscuridad, así como en los templos masónicos hay cuadrados de los 2 colores. Esto significa que tenemos que ir por ese gnosticismo, que quiere decir tener esas experiencias,
Por eso el iniciado, por ejemplo, Jesús dicen, subió al cielo y bajó al infierno. O sea, el que no ha viajado al infierno no puede saber lo que es el cielo, ¿verdad? Entonces, el que tiene la oportunidad de salir de ese lugar de oscuridad lo puede hacer, porque tiene esa parte divina dentro de él. Recuerden que Dios está dentro y fuera de nosotros. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros dirigir con el Dios que está afuera? Por medio de la oración. Y con el Dios que está dentro, por medio de la meditación y de la visualización. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me conecto y veo, por ejemplo, en mi caso, la Virgen de Guadalupe, que es un símbolo muy hermoso. Entonces yo me conecto con ella y hay un momento en que la Virgen de Guadalupe y yo somos uno y la misma cosa. Eso dentro de la meditación hay un aspecto en lo cual hay una conexión. Igualmente uno puede tener ese contacto, esa conexión con lo divino. No son cosas del otro mundo, ni son cosas que estén fuera del común de la gente. Lo único que necesitamos es querer, atrevernos, osar, ¿sí? Decir, sí, sí voy a cambiar, ¿no? Porque la verdadera iniciación no es, no hay, ahí usted puede ver y no hay dinero, no hay nada, casi ni le van a cobrar nada, pero ahí es donde verdaderamente le van a pedir que cambie. Si usted no hace algo y no cambia, pues no, eso no es que lo estén iniciando, le están dando una información y es todo. ¿Algo más? Bueno, aquí Nubia León dice muchas gracias, excelente información. Tisha, excelente charla, es un placer escuchar a una persona que posee tanta información y le es tan fácil compartirla. Bueno, pero así como dice, ¿no? Después de la teoría hay que irla aplicando y practicando. Bueno, pues digamos que ya para concluir, si no hay más preguntas, como que nos pudiera sugerir algo, quizás ahorita no vamos a irnos en un viaje hasta el Trópico de Cáncer, que sería algo ideal, o a uno de estos lugares sagrados. ¿Cómo podemos hacer esa peregrinación más interna por esas 37 escalas internas de nuestra columna vertebral? Bueno, esa conexión que nosotros podemos, esa transformación que nosotros podemos hacerla, pues es por medio de este sistema tan maravilloso que es el yoga, porque el yoga precisamente trabaja a través de nuestra columna vertebral. Entonces es un método muy seguro y muy fácil de poder realizar, porque estamos moviendo nuestra vara de poder. Eso que tiene el mago en la mano, esa varita mágica, no es más que nuestra columna vertebral. Entonces, hablar sobre esto es un tema muy extenso y muy profundo, porque podríamos hablar del nuevo método de curación para los próximos 2000 años que se llama el Nekodá, que significa punto. Está relacionado con la letra Yod del alfabeto hebreo, ¿sí? Y esto es la curación por medio de los 72 genios de la Kabbalah a través de la columna vertebral. Entonces, nosotros podemos diagnosticar pues, si nos falla, por ejemplo, el corazón y sabemos en qué vértebras, entonces ya vamos a ver qué genio es el que nos está ahí haciendo travesuras o qué podemos hacer pero todo requiere un cambio, ¿eh? Todo esto es nada más el querer. Y es muy fácil decir, yo voy a verdaderamente, esto que me hace daño, lo voy a tratar de ir haciendo a un lado. Porque recuerden que la alquimia no es de hoy a mañana, sino es un proceso que es paulatino, ¿sí? Porque no podemos abusar de nuestro cuerpo ni perjudicar nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio de régimen, me voy a volver de carnívoro a vegetariano, tengo que hacerlo paulatinamente y tengo que estudiar, porque tengo que saber con qué voy a suplir eso que la carne me daba, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a lograr? Pues una acrecentación de la conciencia, un contacto más cercano con ese íntimo, con ese yo verdadero que todos tenemos dentro y que mora en diferentes partes de nuestro cuerpo. Yo quiero ponerme ¿con qué contacto? ¿Con mi corazón? Pues ahí tengo que desarrollar el amor.
si odio a algo, si tengo problemas con mi vecino, si siempre estoy enojado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que aprender a amarme primero yo, ¿no? Y después tengo que analizar por qué es esto que está pasando. Entonces, si es, por ejemplo, los malos pensamientos, pues entonces tengo que irme al loto de los 1000 pétalos a la cabeza, tratar de cambiar, tratar de hacer. La verdadera alquimia no es cambiar en el cuerpo físico, la verdadera alquimia es cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Concentrando nuestro pensamiento en aquello contrario a lo cual nosotros deseemos quitar. Por ejemplo, si yo estoy enfermo y quiero salud, pues tengo que pensar en que estoy sano. No me tengo que visualizar a mí mismo de cierta forma, pero también sé que tengo que hacer un cambio porque pues si tengo problemas, por ejemplo, digestivos, pues tengo que empezar por ahí, ¿no? Tengo que comer ciertas cosas, cambiar mi pH de alimentación, que mi alimentación no sea tan ácida, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que podríamos hablar, ¿verdad? Pero aquí ya casi estamos por finalizar y no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Pues bueno, no parece que ya no hay Sí, más yo tengo una preguntas. pregunta, qué pena. En Ah, primer bueno. lugar, pues darle las gracias a don Ernesto, a quien no conozco, acabo de conocer. Muchas gracias por toda esa información que nos compartió, tan interesante. Y si no es mucho el atrevimiento, me gustaría saber qué grado de masonería tiene. Soy maestro masón, aprendiz, bueno, todos somos aprendices, ¿eh? Nunca dejamos de ser aprendices. Ok. Pero en sí, mire, le voy a decir una cosa. Si a usted le gusta la masonería, ¿usted es masón? No, pero sí Ah, bueno. conozco a alguien que es masón. Ah, ok, mire, si a usted le gusta la masonería, le voy a decir que la masonería es la Kabbalah puesta en práctica. Porque así como se entra en un templo y se cruza, así son nuestros senderos que tenemos que seguir en la parte interna. O sea, todo está relacionado. Como adentro es afuera y como afuera es adentro. Como a la derecha es a la izquierda y la izquierda a la derecha. Son polaridades, ¿verdad? Pero son diferentes manifestaciones. Entonces hay que ver esas leyes herméticas para poder entender un poquito. Entonces, eso es algo verdaderamente, es otra de las tradiciones sagradas, nada más que aquí las logias azules pues admiten a todo el mundo. Bueno, no a todo el mundo, sí tiene que ser invitado, ¿no? Pero entrar a una logia blanca pues sí le piden ciertos requisitos, ¿no? De alimentación y de este tipo. Sí, muchas gracias. No, pues estamos para servirle. Un Gracias. placer. Pues bueno, maestro Ernesto, de verdad que es un placer que haya aceptado esta invitación, que podamos nosotros nutrirnos de toda esta experiencia, de toda esta sabiduría y quizá ahora aprovechando el sol en el signo de Cáncer y esta regencia de la luna que nos pueda compartir información sobre la simbología de la Virgen de Guadalupe, que sería un tema bonito para que lo podamos programar en una próxima charla. Esta charla va a quedar grabada, va a estar subida en el canal de Alma Femenina a través de YouTube. Entonces, si a alguien le interesa volverlo a ver, volverlo a escuchar, si se le quedó alguna información sin tomar, ahí lo pueden ver y también lo pueden compartir con otras personas. A todos, muchas gracias por su asistencia. A ver, Tina. Gracias a ti. Patricia Angarita, ¿en qué lugar queda la santería? Bueno, la santería es una forma de religión que proviene de África, ¿sí? Entonces es algo muy, muy antiguo, pero pues que también está relacionado con la gnosis. ¿Qué quiere decir? Que se practica tanto para bien como para mal. Miren, tengan mucho cuidado en donde ustedes vayan y haya pues derramamiento de sangre. Es muy importante no acercarse a eso, porque eso atrae muy malas vibraciones, atrae todos los espíritus que no, los cuales no queremos ni acercarnos, ¿no? Entonces, hay que saber a dónde nos acercamos, ¿no? Y sobre todo no dejar que se pierda nuestra conciencia, porque hay este tipo de situaciones donde se entra en un estado de trance y ya no eres tú, sino hay una cierta posesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Eso aplicaría, perdón, eso aplicaría como para el caso de los chamanes, del yagé y ese tipo de cosas. Bueno, mire, también, mire, un chamán no necesariamente necesita utilizar plantas sagradas, ¿sí? Un chamán, por ejemplo, dentro de nuestra sagrada tradición iniciática, hay chamanes que no utilizan las plantas sagradas, no es necesario, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con las plantas sagradas porque no es para obtener más conciencia, sino a veces es para poder experimentar ciertos estados de conciencia o perderse, ¿sí? O sea, usualmente tanto el alcohol como lo que está sucediendo en nuestra sociedad es porque el ser humano no es feliz y busca una salida, busca evadirse de esa realidad, ¿no? Entonces lo que hay que encontrar es la felicidad en esta realidad, en este mundo, en este plano, en este lugar. Aquí donde yo estoy, debo de ser feliz. Aquí yo soy feliz y siempre seré feliz. ¿Alguien más? Pues yo quiero hablar. A Muchas ver. gracias, Ernesto. Me da un gusto verle. Muy bien, Blanquita. Igualmente. Eh, Saludos. gracias. Saludos también a Pueblito, a toda la Hermandad de México. Eh, con esta charla ilustra muy bien pues todo lo que se habla en el yoga. De pronto es muy complejo, ¿no? Muy complejo todo ese sistema que ha encontrado y toda esta ilustración, pero es muy interesante ver cómo es que hay una planeación desde ya, ¿no? Para 2000 años de unas peregrinaciones y me gustó saber el dato de que allá en San Luis Potosí, donde yo estuve alguna vez, es Claro. un sitio magnético, ¿no? Muy interesante que no lo conocía, no lo sabía. Muchas gracias, Ernesto. Sí, Salúdame a tu esposa, por favor, y a tus hijos. claro que sí. Muchas gracias. Miren, recuerden que el yoga es un sistema fabuloso. Es un sistema, recuerden que el yoga se basa en las posturas, pero no es para uno estar siempre. Las posturas es para poder tener este control sobre esa parte interna y decir qué postura voy a adoptar ante la vida cuando se nos viene un problema, ¿verdad? El yoga nos ayuda también con esas posturas que voy a adoptar ante la vida. Por eso son las posturas del yoga, para tener esa actitud positiva, esa actitud buena hacia lo que nos pueda suceder, ¿no? A veces parece que son cosas malas, pero son las experiencias de la vida. Es cuanto. Muchas gracias a todos. Ahí Saludos estamos desde dejando, México. gracias. Estamos dejando el link que me estaban preguntando que le repitiera el canal, entonces estamos dejando, ahí quedó el link en el chat para quienes quieran acceder a esta charla y hay algunas otras también que puede ser de su interés. Pues bueno, maestro Ernesto, de verdad que es un placer, le agradezco mucho su receptividad, su tiempo para compartir estos espacios, para que cada uno vayamos entendiendo un poquito más de nuestro propio peregrinaje que hemos tenido aquí en nuestra tierra. A veces andamos por algunos lugares y no somos muy conscientes de lo que estamos haciendo y es interesante que entendamos que quizás el solo hecho de salir de casa, de ir a otro lugar, también eso ya es un peregrinaje y entender que cada paso en la vida es un peregrinaje. Así es. Entonces, pues bueno, este espacio queda abierto, como desde hoy lo invito. Alguien también hablaba de que si podría luego dar una charla de tarot. Bueno, ahí lo vamos viendo. Pero entonces, si luego podemos organizar algo sobre la Virgen de Guadalupe, que en este tiempo de Cáncer, Cáncer es el útero del zodiaco y representa toda esa relación con lo femenino, con la luna, con la Virgen, que es el arquetipo de esa energía superior femenina. Entonces podremos hacerlo, así que todas invitadas, si alguien, bueno, de las que quieran dejar su chat, porque yo tengo aquí un grupo, a algunas les comparto la información, pero bueno, cada uno llegaría de diferente manera. Entonces, pues gracias siempre a todos por su receptividad, que el norte y sur se unieron hoy, el norte y el sur se unieron hoy a través de estos métodos virtuales, entonces ya vemos que las posibilidades se amplían. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, maestro. Gracias a Que tengan todos. feliz tarde. Gracias, Gracias. Blanca, Pueblito, Alba,
todos los que se conectan desde diferentes lugares, a Patricia, a Germán. Gracias a todos y feliz tarde. Gracias, bye.